Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. Pastelería Salón de Té Dulce Victoria en Milladoiro. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe imos falar de idiomas, porque os idiomas tamén ás veces pasan modas e Concha facías unha pregunta que era: e o francés está marxinado? E dixen eu, pois tes razón, porque o francés houve unha época que era un sinónimo de elegancia, de boas maneiras, de cultura, incluso a xente que sabía francés era xente que tiña unha boa cultura. E hoxe en día como que quedou aí. Pero bueno, para falar disto teño hoxe comigo, como non, a Concha da Vida, aprenderaeducar.org, benvida Concha. Hola, bien hallada, como sempre. E a Nick Prevot, ninguén mellor que ela, da Alianza Francesa, benvida Nick. Buenas tardes. E, se vos parece, comezamos con esa pregunta, non? Co francés, non? O idioma francés, nun tempo, era... A mí non sei, cando estábamos a pensar neste programa, me llama a cabeza aquela película de Sabrina, non? Que Sabrina marchaba a Francia a educarse, non? Saber francés era un sinónimo eso de clase, de cultura, de boas maneiras, non? Sí, sobre todo porque a las señoritas, que en aquel momento, ahora por lo visto no se debe de decir señorita, pero bueno, en aquel entonces, yo hablo de mi época, sabes que siempre recurro a ella, era de, bueno, cierto nivel el tener conocimientos en inglés, perdón, en francés. Es decir, las señoritas tenían que aprender piano y francés. Eso era fundamental. Y luego, como bien decía antes Anit, en el previo que hemos tenido, pues es el idioma de la diplomacia, ¿no? Es decir, los grandes diplomáticos no se entendían que no hablasen francés. Yo creo que ya esto viene algo de la época de Napoleón hacia acá que... Pero es que el francés realmente, pues desde el siglo XVIII es la lengua de la cultura y, bueno, pues los as grandes letras xurden en Francia, non? Sí, los grandes literatos, los políticos, los hombres de Estado hablaban pues todos francés y era pues efectivamente el idioma en el que pues se comunicaban todos. Entonces, bueno, pues el francés ha conservado un poco pues ese aspecto de lengua, de cultura. Pero bueno, el francés no es solamente pues lengua de cultura, sino que también es una lengua que se sigue hablando y que actualmente pues se habla en muchos países. Pero ao final eu penso que os idiomas, non? Sempre parece que se aprende un idioma cunha necesidade de en cantos sitios se fala. E ao final un idioma é riqueza, non? Aprender francés é unha riqueza como aprender inglés ou aprender chinés ou xente que de repente se pon a aprender portugués, non? Pero que vai á escola oficial de idiomas a aprender portugués. Que sempre pensamos como en sacarlle unha utilidade máxima e non pensamos no bo que é para nós. O di alguén que ten un oído nefasto para os idiomas, que son eu. El problema que tenemos actualmente es que estamos en un mundo en el que pues, el tiempo se nos va de las manos y realmente, pues, según parece, pues, todas las acciones que hacemos, todos nuestros actos, pues, tienen que ir a desembocar en una cosa rentable, ¿no? En algo que nos va a dar una rentabilidad. Y entonces, en ese aspecto, pues los idiomas se han convertido en un plus pues para pues encontrar trabajo, para que nuestro currículum pues sea más atractivo pues después para los empresarios que nos van a contratar. Entonces, es un poco el dilema, es decir, pero efectivamente... Pero estamos perdendo algo, Anik, eu faría dúas puntualizacións. Unha é deste tempo que é absolutamente capitalista consumista, co cal todo ten que ter un beneficio inmediato, e outra que estamos perdendo a singularidade. O sea, xa non hai persoas únicas, a xente parece que vai toda cun mesmo deseño. Eu non estou dicindo que a xente non aprenda inglés, pero é casi... Ninguén non pode aprender inglés hoxe en día, é tal a oferta
pero que o francés tamén está aí como outra lingua máis. Efectivamente, pero yo creo que estudiar francés ahora mismo ya no es una cosa singular, es decir, una cosa singular es una persona, pues como mi hija, por ejemplo, pues que se dedica a aprender japonés, pero a un nivel alto, del que ya pues en su curso pues solamente hay 2 personas, porque ya nadie... Chega a ese nivel. Llega a este nivel y no es un nivel tampoco pues tan elevado como para pensar Bueno, que... non é singular e aparte moi doado de facelo aquí en Compostela. Ibas a decir algo, Concha, No, perdona. no, lo que quería decir es que a los padres a veces, lo que tú acabas de comentar, que todo el mundo piensa en el idioma internacional, como el inglés, como el idioma internacional. Entonces, cuando ahora en los colegios se está optando por una segunda lengua, incluso se piensa en otra lengua, como puede ser el chino, como puede ser el alemán. Cuando tenemos una lengua tan próxima a nosotros, con la misma raíz, que es el francés. Entonces, un poco la idea de que una lengua que nos es próxima por raíz, primero. Segundo, porque también como país tiene una cierta afinidad con nosotros, más allá de aquella famosa guerra de la independencia de 1808, bueno, ¿no? si ya nos poñemos é cando nos tiraban a froita, ¿eh? Claro, claro. Más allá de eso, lo cierto es que es un idioma que lo hablan muchos millones de personas. Hablamos de Canadá, hablamos de todas las colonias francesas, y que es una salida importante para nuestros jóvenes también el conocimiento de la lengua francesa, porque llevamos caminos de convertirnos en un país de turismo. Y por tanto es importante cuantos más idiomas conozcamos, mucho mejor. Y aparte hay que tener en cuenta que es una lengua cooficial en la Unión Europea, lo cual también abre muchas puertas a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Por eso creo que era importante traer hoy a Escuela de Padres digamos, el conocimiento de que no hablamos de una lengua secundaria, sino que hablamos de una lengua que, aparte de la historia que pueda tener, también la proyección a futuro que puede encontrar cualquier joven que aprenda la lengua francesa, ¿no? Sí, yo quería añadir a lo que dijiste, Concha, que ahora mismo hay muchísimas empresas francesas que están implantadas en España, y esas empresas pues buscan un personal que evidentemente pues tiene conocimientos de su lengua. Y después que también hay muchas empresas españolas que tienen una relación estrecha con empresas francesas o empresas suizas o empresas belgas, y que también pues, exigen a sus empleados que tengan también conocimientos de francés para poder promover sus productos en esos países. Bueno, Nick, explícanos, Alianza Francesa. Que ti dixeches, non é Alianza Francesa. Es Alliance Française. Pero non me pidas que o pronuncie así. Lo que pasa es que en Santiago la Alianza Francesa, pues bueno, es toda una institución que todos los santiagueses pues conocen, porque se ha implantado pues en el año 60. Entonces, pues llevamos aquí... 47 anos. No, más de 50 años. Ah, claro, 57. Sí, 57 años, sí, claro. Sí. Y bueno, pues en aquellos años la alianza pues era un poquito pues el referente cultural de la ciudad, porque bueno, pues en aquella época pues no había muchos centros pues abiertos a una cultura exterior, pues como podía ser la Alianza. De hecho, pues la antigua directora pues siempre cuenta que cuando pues, se organizaban conferencias, cuando se organizaban actos culturales, pues que siempre había una pareja de guardia civil en la sala para controlar pues lo que se hacía, se decía, se comentaba, etc. Es decir, bueno, era una época un poco curiosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, la Alianza Francesa es una asociación sin ánimo de lucro
que se ha creado en París a finales del siglo XIX, que colaboraron en su creación pues, personajes tan famosos como Julio Verne, como Pasteur, que tenían la inquietud de pues, difundir la lengua y la cultura francesa en el mundo. Y sus objetivos siguen siendo los mismos, y actualmente pues, tenemos más de 1.300 centros en todo el mundo. O de aquí de Compostela, situémonos, onde está? Bueno, cambiamos de dirección porque estuvimos pues, durante más de 50 años en la calle del Hórreo. Y pues el año pasado nos mudamos a la Plaza de Vigo. Ahora tenemos un local más amplio, con unas más aulas, y creo que bueno, pues es un cambio que nos ha beneficiado a todos, a los alumnos, a los profesores, es decir, creo que todo el mundo está encantado con este cambio. E ali dades clase de mañá e de Sí, damos clase de mañana, de tarde, de noche, damos clases extensivos, cursos intensivos, bueno, un poco, vamos, intentamos tener un abanico de horarios lo suficientemente amplios pues, para que todos los públicos pues, puedan estar satisfechos. Concha falaba, despois xa te paso a palabra que vexo que estás a tomar notas, Concha dicía antes, claro, lógicamente este é un programa que se chama Escola de Pais pensando en rapaces e rapazas, pero eu preguntaría, non? Ou deixaría aí no aire, así como a xente, chegado un momento da súa vida, apuntarse a pilates, e para facer pilates non hai que ser un deportista ou calquera outro tipo de actividade, cantar nun coro non ten que ser cantante, a xente ainda lle costa apuntarse a falar un idioma a certas idades, non? No, vamos a ver, nosotros tenemos clases pues, para niños desde los 3 años, pero no tenemos ninguna edad determinada pues, para que, digamos, pues, la gente no pueda asistir. Es decir, una persona pues, con 80 años pues, puede asistir perfectamente a las clases. Por otra parte, también tenemos un abanico muy... E que cos idiomas sempre se di isto de que canto máis novo eres, máis oído tes, pero bueno, costarache un pouco máis, pero podes aprenderlo igual. Sí, 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 se puede aprender igual. Y lo que estaba diciendo antes, hay también distintos tipos de clase. Hay clases en grupo, pero también hay clases individuales, hay clases, lo que llamamos nosotros en dúo, es decir, con 2 personas, es decir, también nos adaptamos a las pretensiones de la gente y también en función de sus necesidades y de sus posibilidades, pues intentamos pues, darles satisfacción y que vayan avanzando en el aprendizaje del idioma. Porque aprender un idioma ten que ser un placer. Bueno, tiene que ser un placer, pero siempre dije que para aprender un idioma pues también se necesitaba algo de esfuerzo, evidentemente, como todo en la vida. Por eso ahí es donde iba yo en el tema del esfuerzo. Cuando se comienza desde edades muy tempranas, el cerebro tiene una plasticidad impresionante para ser capaz de captar una segunda o una tercera lengua. De hecho, bueno, yo tengo algunos de mis niños, ¿no? en la escuela infantil, que tienen, los padres son bilingües, bien porque han nacido pues, en Suiza, que incluso manejan 3 o 4 idiomas, o en Francia o en Alemania o tal, ¿no? Y entonces tienen la lengua materna, que suele ser gallego o castellano, una segunda lengua y luego hasta una tercera lengua, que es la que nosotros damos allí en violonchelo, ¿no? Pero en la Alianza Francesa, una de las cosas que yo me he estado informando es que dan desde los 3 años, como bien decía, que no es aprender el vocabulario, que por cierto es mucho más sencillo que otros idiomas, al menos para mí. Yo que fui educada en el francés, aun cuando se escribe de una forma diferente a cómo se pronuncia, es mucho más fácil. Será porque tenemos pues, el fonema también más próximo o porque efectivamente tienen una raíz muy, o sea que es la misma raíz latina, ¿no? Pero siempre digo que un idioma, para aprender a hablarlo, hay que empezar desde la más temprana edad. Para hablarlo, porque ¿cómo aprende un bebé a expresarse en el idioma materno? Hablándolo.
Pues esto es lo mismo, es decir, yo me imagino que en la Alianza Francesa con 3 años no empiezan con el vocabulario va mucho más allá, a los 8, 9 o 10 años, ¿no? Entonces, un poco... Aprenden a base de canciones, aprenden a base de repetición y aprenden a base de oído y de repetir lo que oyen. Y también con un profesorado especial, no es lo mismo un profesorado entre 3 y 6 años, por ejemplo, que un profesorado de 10, 12, 14... Evidentemente, eso es lo que comentábamos antes. Para este tipo de cursos necesitamos un profesorado especializado en atención a niños infantil o primaria, es decir, eso es básico, es decir, es el primer punto que hay que solventar, vamos. Hay otra cosa también, por ejemplo, que algunos padres se pueden decir, bueno, ya tenemos el inglés, que es como el lenguaje universal, ¿no? Y el resto, bueno, ya lo aprenderán ellos si quieren. Y para mí eso es un tremendo error, porque a día de hoy, en un mundo globalizado en el que vivimos, y por ejemplo Galicia, que tiene la suerte de ser, digamos, de alguna manera la capital, casi la capital del mundo en peregrinación, ¿no? Y que eso hace que Santiago tire no solamente en la capital, sino que tira a nivel de toda Galicia en el sentido turístico, pues que haya una salida profesional ahí donde efectivamente conocer el inglés está bien, pero conocer una lengua como el francés, que la hablan, como hemos dicho antes, millones de personas y que además nos visitan durante todo el año, creo que es una salida laboral importante. Y si además tenemos en cuenta que en Galicia está, si no la mejor, porque aquello de que nunca debemos decir que somos los mejores, aunque yo creo que sí somos los mejores, tenemos la mejor escuela, esto lo digo yo, la mejor escuela de hostelería de España y tal vez una de las mejores de Europa, donde evidentemente el francés es una lengua que está muy extendida dentro de lo que es, y es una lengua obligatoria además, ¿no? Quiero decir, de alguna manera... Os grandes chefs, moitas, hasta que chegou, Ferran Adrià, os grandes chefs eran franceses, non? As grandes estrelas Michelin viñan todas e os grandes libros de cociña estaban escritos por chefs franceses. Entonces, y luego hay una cosa importante también dentro de lo que es el aprender una lengua. Cuando los chicos están, chicos y chicas, ¿no? Durante todo el año trabajando una lengua, llega al final, pues, no sé, o la Semana Santa o el verano, es decir, la época lúdica, por decir de alguna manera, en que precisan ir al país de origen de esa lengua, conocer el país y conocer in situ cómo se habla esa lengua. Eso es muy importante y hasta donde tengo entendido también, digamos que es una facilidad que se ofrece a través de la Alianza Francesa. ¿Nos puedes hablar un poco de los campamentos? Bueno, es importante que los padres quería retomar unas ideas que lanzaste tú, por ejemplo, acerca de la dificultad de aprender idiomas y que claro, que por ejemplo cuando los niños son pequeños, pues que es mucho más fácil para ellos aprender un idioma, ¿no? Y en este punto, bueno, yo tengo una anécdota en mi familia. Claro, mis hijos aprendieron francés sin ningún tipo de esfuerzo, porque, claro, yo les hablaba francés, ellos pues todo el verano lo pasaban allá en Francia con los abuelos, que además solamente hablaban francés, con lo cual, pues, estaban obligados a comunicar con ellos en francés, ¿no? Después del instituto, pues cogieron alemán y da la casualidad de que su padre pues era profesor de alemán, pero su padre pues nunca les había hablado en alemán. Y entonces pues llegaron un día y le dijeron a su padre: papá, ¿y por qué no nos hablaste alemán? Porque es que el alemán es muy difícil y el francés lo hablamos así, lo aprendimos así sin enterarnos. Entonces, pues claro, exacto. Ahí está la diferencia, efectivamente, ¿no? Es decir, que
si aprenden un idioma desde pequeños, pues Incluso evidentemente pues lo aprenden sin enterarse, ¿no? Sin darse cuenta. Mucho más fácilmente si, claro, están en una familia en la que se les va a hablar continuamente ese idioma, ¿no? Que no es el caso pues, para todas las familias, evidentemente. Pero... incluso, perdona que te interrumpa, Anit, incluso, fíjate, tengo la experiencia de niños que se retrasan un tanto en el habla cuando efectivamente tienen una segunda o una tercera lengua, pero no significa esto que vayan a ir, digamos, retrasados o atrasados en la lengua, sino que simplemente tardan un poquito más, pero cuando salen hablando las 2 o las 3 lenguas al mismo tiempo. Es más, tengo la anécdota de una niña de 5 años, 6 años, donde su madre le hablaba siempre, en este caso era inglés, ¿no? Le hablaba inglés, y la niña no hablaba ni una palabra de inglés, pero y ellos decían, ¿pero cómo es posible? Si la madre siempre le habla. Se fueron a Inglaterra este verano y la niña se soltó al minuto 1 a hablar la lengua inglesa. ¿Por qué? Porque la tenía interiorizada. No, y porque además vio la necesidad. También, exacto. Porque con su madre sabía que su madre pues entendía otro idioma y no le hacía falta hablar inglés. No, es que su madre le hablaba siempre, y le contestaba y todo. Es decir, entendiese o no entendiese, siempre le hablaba la lengua inglesa. Lo que pasa que sí es cierto, lo que te comentaba, la importancia de que los niños, más allá de que vayan a esas clases donde se les enseña un idioma, que para mí es importantísimo que se les enseñe hablando. El vocabulario está muy bien, pero para una mayor edad. Pero normalmente os nos pequenos como se ensina hablando, es que es la forma. Dicía como es normal era que os nenos cando son tan pequenos fagan un mezcladillo, falen unha palabra en inglés, a mezclan en castelán, eso es normal, galego. Incluso eso se le va moito máis natural que castellanizan palabras francesas o al revés, pero eso no pasa nada. Deixáramos no aire o que te preguntaba a Concha dos campamentos. Sí, los campamentos. Antes de contestar a los campamentos, quería también... Pues, eu teño apuntado, non te preocupes. Te iba falando que eu teño aquí apuntado los campamentos. Hacer hincapié en lo que comentó Concha, de que era importante de que los niños empezaran temprano en el aprendizaje de los idiomas. Normalmente, claro, en la edad escolar, pues aprenden inglés, normalmente, y muchas veces pues el segundo idioma pues se deja de lado y en fin. Pero después llegan a la universidad y se dan cuenta de que pues de repente pues necesitan, por ejemplo, se quieren ir de Erasmus y necesitan pues ese idioma que no han estudiado pues cuando estaban en el colegio, en el instituto, o bueno, lo han estudiado así en el instituto pero de forma muy superficial. Y entonces es cuando ya empiezan a venir los problemas porque se les exige una certificación que no tienen, ¿no? O incluso, pues para obtener el grado se les exige una certificación oficial y esa certificación tampoco la tienen. Entonces, para evitar este tipo de problemas es muy importante que los niños empiecen ya a aprender esos idiomas en edad. Yo no diría a los 3 años, pero vamos, ya cuando empiezan la ESO, pues que ya pues empiecen a preocuparse de estos temas, que los padres pues también empiecen a encauzar a los niños en estos aspectos. Y en ese sentido, pues no solamente pues están las clases, los cursos, sino que también están las evaluaciones externas. Las evaluaciones externas, es decir, las certificaciones que les van a permitir oficialmente reconocer sus conocimientos en un idioma. Esto la Consellería de Educación pues, ha reconocido que era un hito importante y de hecho pues, ha firmado con la Alianza Francesa aquí en Galicia un convenio precisamente pues, para que los alumnos de los centros educativos públicos puedan examinarse de los exámenes oficiales DELF con nosotros con una rebaja de las tasas de matrícula.
y que de esta forma pues tienen una sesión específica para ellos, se va a los centros a examinarlos y tienen un diploma oficial que es válido permanentemente, es válido para toda la vida, reconocido internacionalmente y que les va a ser útil pues, para su carrera universitaria, para demostrar sus conocimientos de idioma en su vida profesional. Entonces yo creo que eso es muy importante. Me parece interesantísimo, desconocía esto y me parece muy interesante eso que lo señales. Se implantó a partir desde el año pasado, es decir, el año pasado fue el primer año en que se celebraron esas pruebas. ¿Eso es el único centro de Alianza Francesa en Galicia? No, tenemos uno en Coruña y hay otro en Vigo también, hay 3 centros en Galicia. ¿Repartidos? Sí, sí, y entonces nos repartimos pues, las zonas geográficas. Y de hecho, pues bueno, son unos exámenes que se ofrecieron en toda Galicia. Sí, pero te contabas que aínda hai centros educativos onde poden elexir os rapaces a lingua escoller, non? Sí, por supuesto. Sí, por ejemplo, en el Instituto Selmirezún, aquí en Santiago, es un instituto que potencia mucho los idiomas y ofertan inglés, francés, alemán, portugués, tanto para primer idioma como para segundo idioma. Entonces, pues hay centros sí, que realmente en ese sentido pues, son muy punteros. Os campamentos agora? Campamentos. Entonces, los campamentos, pues sí, son importantes para que pues, los niños pues, sigan desarrollando pues, esas habilidades que han adquirido durante todo el curso. Nosotros tenemos una fórmula que a mí me parece pues, súper adecuada, porque realmente es una fórmula que es una inmersión total. Porque los niños van a estar en unos campamentos que van dirigidos a niños franceses. Ajá. ¡Qué bien! Y ¡Qué bien! se van a encontrar solamente con niños franceses. Entonces... o sea, son campamentos de nenos franceses onde vos metedes nenos de aquí. Exactamente. Vale. Son fantástico. campamentos franceses donde pues lanzamos... a los niños españoles. ¿Y cuánto tiempo duran esos campamentos? Pues pueden durar una semana, 15 días, 3 semanas, las semanas que se quieran. Un poco que sí. cada uno. Lo que escoja. Sí, a partir de... Fíjate, es que a partir de los 8 o 10 años. A partir de los 8 o 10 años. Sí. Pues fíjate que me parece una idea extraordinaria porque además hay una cuestión. Lo importante también es que los niños comprueben que el aprendizaje de una lengua no tiene por qué ser algo monótono, aburrido, de que todo el año estamos en clase y al final pero tiene que haber... se lo pasa pipa. Por eso digo, no, ya, pero que al final para tiene... ellos no es nada monótono. Pero al final tiene como su recompensa, ¿no? Es Sí. decir, al final saben que se van a ir a un campamento donde van a estar con otros niños, donde van a hacer un intercambio no solo lingüístico, sino lúdico, un intercambio también de cultura. Este tipo de campamentos no van a aprender o que é unha boa baguette e non o que comen aquí pensando que é unha baguette. Por ejemplo, Por ejemplo, pero quiero decir que no son campamentos dirigidos al aprendizaje lingüístico con clases teóricas. Es simplemente una convivencia. Exacto. Una convivencia con ya, niños franceses por eso en un ámbito pues, de vacaciones, con actividades pues, que se les organiza, pues, actividades deportivas, actividades pues, realmente recreativas. Sí, y a mí es que me parece una fórmula estupenda. Pero ti dicías antes, cando Concha dicía que era unha experiencia magnífica, non, para que non se aburrían, ti decías non se aburren, pero daba máis a sensación que tamén dicías polas clases, non? Que as clases son como moi dinámicas. Claro. Es que las clases, es que los niños vienen encantados, es decir, que nosotros tenemos niños que vienen desde hace 10 años a las clases. ¿Y cal é o segredo para facer unhas clases dinámicas? Pues vamos a ver,
os voy a contar mi O experiencia que poida, propia. claro, que poidas contar. Bueno, yo he sido profesora de un centro de secundaria durante muchos años y yo siempre decía, pero vamos a ver, yo soy la misma persona, soy la misma docente, soy la misma profesora, entonces, ¿por qué en la alianza pues tengo mejores resultados que en el instituto, por ejemplo? La primera diferencia es que en el instituto estamos en un ámbito escolar. Entonces, obligatorio. Yo cuando doy la clase de francés, mis alumnos están ya pensando en que en la hora siguiente pues tienen un examen de historia o tienen una clase de matemáticas y que tenían que hacer unos ejercicios y no los han hecho. Es decir, no están en Centrados. lo que realmente tendrían que atender. En cambio, llegan a un centro, y bueno, eso vale para todos los centros de idiomas, llegan a un centro en el que realmente pues saben que van a estar con personas distintas, en un grupo pequeño, en el que el ámbito va a ser un ámbito completamente francófono, en nuestro caso, y se les va a hablar francés desde el primer momento. Y claro, es que van a tener unas instalaciones completamente adecuadas, óptimas, con pues, un acceso a internet, un televisor, una pantalla táctil, van a tener una serie de juegos, van a tener a lo mejor pues, la primera hora pues, va a ser una hora más de contenidos teóricos, pero la segunda hora van a ser juegos. Y entonces, pues, eso es el secreto, es decir, simplemente. Yo tenía aquí apuntado proyecto y profesorado. Sí. Es lo que tenía, es lo fundamental. Yo es que, ¿sabes por qué lo sé? Incluso por experiencia propia, Carlos. Yo, como te decía, soy de francés. Y entonces yo voy a recordar toda mi vida al profesor de cuarto de bachiller, lo que era en aquel momento cuarto de bachiller, que era un profesor francés, era un profesor de francés, pero era bilingüe, ¿vale? Además el señor era francés en realidad, o se había criado en Francia por lo menos. Tenía una forma muy particular de enseñar y era efectivamente, es decir, la primera parte, clases de 1 hora, y la primera media hora siempre era, digamos, una clase como formal, en la cual se nos daba vocabulario, Y la segunda parte era diálogo, y diálogo en el cual los alumnos podíamos hablar absolutamente de cualquier tema, siempre en francés, por supuesto, ¿vale? Y recuerdo que en aquel momento pues hablábamos de Charles Aznavour o de Adamo, o de, es decir, claro, los temas que nos interesaban a los jóvenes, pero se hacía en francés, con lo cual se nos hacía mucho más ameno y era mucho más fácil aprender. Y yo quiero recordar que estudié durante 6 años francés, mucho menos que lo que estudian ahora de cualquier otra lengua. Y recuerdo que con 21 años fui a Francia, un pueblecito, te lo comentaba antes, a Tonnay-Charente, me acordaré siempre de ese pueblecito, y fui capaz de entenderme y de hacerme entender en francés. Por lo tanto, lo que comentaba, es decir, lo importante de enseñar una lengua es qué proyecto se tiene para enseñar la lengua y qué profesorado. Y tú hablabas antes de que no solamente tiene que ser nativo, sino que tiene que ser bilingüe, porque también debe de conocer la idiosincrasia del país en el que está dando clase a esos alumnos, para conocer también un poco a esos alumnos, ¿no? Vamos a ver, porque en nuestro caso, por ejemplo, nuestros alumnos están acostumbrados a tener profesores que les puedan contestar a sus preguntas y, por ejemplo, pues cuando no conocen una palabra, de vocabulario, etcétera. Pero bueno, eso no siempre es así, porque, por ejemplo, si estudian en un centro o en el extranjero, donde hay muchas nacionalidades, evidentemente el profesor no va a poder ser bilingüe en todas las nacionalidades, entonces se van a tener que adaptar a otro tipo de enseñanza. Pero es cierto que es muy cómodo para los alumnos tener un profesor bilingüe.
Claro. Anik, claro, estamos en novembro, moita xente pode pensar que teño que agardar o ano que ven para matricular aos nenos. Non é No, non. no se puede. No, de hecho, aún tenemos gente que se nos matricula ahora y sin problemas. Si tenemos sitio, sí. Calquera idade e calquera Sí. momento é bo para Sí, apuntarse, non? Sí, sin problema ninguno. Digamos, a ver si yo tengo claro, digamos que la Alliance Française es algo así como una representación divulgativa de la lengua francesa en cualquier país donde tenéis esa representación, que viene siendo un poco como lo que hacemos en España con el Instituto Cervantes, ¿no? É o que estaba a pensar. Claro, exactamente. Porque é idioma e é cultura. Claro. O sea, De hecho, por ejemplo, nosotros a partir del mes de enero vamos a tener un ciclo de cine francés con subtítulos. Pues ya no lo tienes que contar eso. Con la fundación de Abanca. Que lo celebramos todos los años, siempre tenemos este ciclo en el primer trimestre del año. Y después pues tenemos exposiciones fotográficas, tenemos varias actividades así en nuestro Todo centro. en plan muy creativo y muy cultural. Sí, porque eso es, dentro de nuestro cometido también entra el aspecto cultural. La diferencia que hay con el Instituto Cervantes es que Francia tiene dos redes culturales. Tiene lo que es el Instituto francés, l'Institut français, y tiene las alianzas francesas. L'Institut français es, digamos, la pareja del Instituto Cervantes. Son macrocentros financiados por el Estado, que solamente se implantan en grandes ciudades. Por ejemplo, en España solamente tenemos un instituto francés en Barcelona, en Madrid, por supuesto, Bilbao y Valencia. El cometido de las alianzas francesas, bueno, hay una excepción, hay una alianza francesa en Madrid, pero bueno, porque realmente Madrid es un territorio donde pues hay mucha demanda y entonces cohabitan los dos centros. Las alianzas francesas normalmente pues, se implantan en ciudades más pequeñas y, a diferencia de los institutos franceses, son centros que tienen que autogestionarse. Esto no resta que la red de las alianzas forma parte también del Ministerio de Asuntos Exteriores y que puntualmente pues, tengamos ayudas o subvenciones, o en fin. Pero bueno, es una red un poco bicéfala, ¿no? Pero fagamos memoria, estamos acabando. Sí, ya, no, sí, solo una cosa, que fíjate, ahora me vino a la memoria que tenemos tanto en común con Francia, ¿vale? Tanto en común como que hay un presidente de gobierno, el Macron, que es oriundo, bueno, es catalán, ¿no? Y tenemos una alcaldesa en París, ¿no? Macron no es catalán, es Valls, era el primer ministro. Valls, vale. Manuel Valls. Vale, Manuel Valls. Y la alcaldesa de París, Hidalgo, sí, exactamente, sí, que también es Cádiz, o sea, sí. Con lo cual lo que debemos de hacer, más allá de que tenemos ese hermanamiento como buenos vecinos España y Francia, es animar a que nuestros niños aprendan esa segunda. Temos sobre todo que tiveron eles moi bollo, levaron as mellores actrices e as tratan como raíñas ali, porque levaron a Victoria Abril, que fixo a mitad da súa carreira. E digo que Victoria Abril sale cada 2x3 en la televisión francesa. Carmen Maura traballou moito tamén y habla moi bien francés, por cierto. Claro. ¿Cómo se nota que eres un cinéfilo No, total, porque aparte isto é moi bo, gusta. porque se for ao revés, nós igual non coidábamos tanto os actores que veñen dala a veces, non os coidamos tanto, pero eles, aparte de darlle traballo, sempre son un país que os premia, sempre levan, os actores que traballan ali, sexan donde sexa, sempre lle dan medallas ao mérito do traballo, medallas, bueno, o tipo de medallas que lle dan. Por eso digo que vai moito máis alá de que che gusta ou non. É certo que é un país que ao final coida moito o seu. Fagamos memoria para antes de marchar.
cambiaste desde de ubicación. Estades agora na Praza de Vigo. Na Praza de Vigo, número 2. Número 2. O mellor disto sempre é achegarse ali e preguntar, porque xente como a Nick vai vos explicar todas as inmensas posibilidades que pode haber, de horarios, de idades, de posibilidades. Si hai sitio, eles van vos a facilitar. Y despois Concha... Y con esa dulzura con la que lo ha hecho aquí, es decir, propia también de los franceses. Muchas gracias. Bueno, isto tamén, isto a min encántame. Haberá franceses dulces e haberá franceses que non o son, como hai galegos que son máis huraños e outros que non o son. Pero el idioma ayuda. Date cuenta que el francés es como muy meloso, así como también el italiano. Ti estás te tirando xa máis a aquela canción de como era de, a famosa de... Sí, a la parella esta de cantar, la canción típica dos 70 de Serge Gainsbourg. Efectivamente. Ti o de meloso xa che levou a outra época da cultura e da música francesa. Claro. É certo que sí, que ten un ton para oído que é agradable. Es muy agradable. Pero é un clasicazo. Que, por ejemplo, lo que comentábamos antes, a mí el alemán me suena como muy marcial, ¿no? Muy militar, y ya no te digo el japonés o el chino. Je t'aime non plus, ¿no? Claro, es que yo soy de esa generación, Carliño. A ver, é un tópico. Cada vez que alguén quere ilustrar un momento sensual na súa cabeza, aparece é un clásico xa. Moitísimas grazas ás dúas. A Concha, como todas as semanas, Concha David, de aprendereducar.org, gracias a ti, Carlos. E de Bioncholo Blue. Siempre es un placer estar contigo en esta mesa, aunque sea discutiendo. Sí, pero hoxe xa ves, hoxe non discutimos. Pero non se confíen, non se confíen que en algún outro tenemos algún punto de desencontro. A Nick Prevot, un placer que viñeras hoxe por primeira vez. Por invitarme. E agardamos que regreses e que nos sigas a falar moito máis de Francia, da cultura francesa e do idioma. E nos agardamos que o programa lles servira para aprender e redescubrir moito máis pois un idioma fundamental como é o francés. Nos marchamos, continúan a programación de Correo Televisión. Sexan moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. Pastelería Salón de Té Dulce Victoria en Milladoiro. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.